Hola, sean bienvenidos a otro video más, en esta ocasión para exponer un poco acerca de lo que es la programación y todo lo visto anteriormente en la tarea número 1 que se entregó hace unos días. Mi nombre es Giovanni Ariel López Escobar, respondo a la carrera de licenciatura en informática educativa modalidad a distancia. Esta tarea corresponde a la materia de lógica para computación y esta pues es mi exposición, así que adelante. Vamos a ver lo que es la programación desde los siguientes puntos de vista. La programación por medio de su origen, la importancia de la misma, los lenguajes de programación que existen en la actualidad, también veremos cuáles son los más usados, y el entorno en el que se desarrolla. Vamos a comenzar hablando de la programación, que es en sí. La programación es ese conjunto de acciones, es ese conjunto de elementos los cuales nosotros ocuparemos para poder brindar una orden, para poder dar una orden específica a una herramienta que nosotros necesitemos ocupar. Esta herramienta nos ayudará a nosotros para poder ejecutar distintas tareas, y la programación es ese conjunto de procedimientos, es ese conjunto de lenguajes, es ese conjunto de instrucciones las cuales nosotros vamos a ocupar, es ese conjunto de logaritmos. Ya entendimos y analizamos con anterioridad que era un logaritmo, que era algoritmo, perdón, que era aquel proceso por medio del cual se dan instrucciones para poder establecer una orden. Vamos a ver entonces cómo se originó la programación. La programación no vino de la noche a la mañana. La programación estuvo con nosotros durante la creación de la computadora por medio de Gottfried Wilhelm von Leibniz, perdón si lo pronuncié mal, que fue el primero en desarrollar la primera máquina básica funcional en el siglo XV, aunque la que es considerada como la más revolucionaria es la computadora capaz de resolver polinomios creada por Charles Babbage, también, perdón si lo pronuncié mal, en el siglo XVII. Estos dos acontecimientos dieron paso a lo que era la programación en la computadora de la mano para poder desarrollar distintos elementos. Sabemos que hoy en día nosotros en la mano tenemos una computadora, una microcomputadora que es nuestro teléfono, y esa funciona también por medio de instrucciones y por códigos los cuales a nosotros nos hacen ejecutar todo lo que necesitamos. Sin ello, sin la programación, no habría computadora. Por esas razones es que ambas se crearon de la mano y ambas ahora operan, así como desde sus inicios en el siglo XV, de la mano. Pero tenemos que entender, para poder comprender qué es la programación, tenemos que entender qué es la computadora. La computadora es aquella herramienta la cual nos da mayor facilidad para ejecutar nuestras tareas, nos da herramientas para también ejecutar las mismas y nos da tareas para que nosotros podamos ejecutarlas con el fin de perfeccionarnos en la misma. La computadora ha traído infinidad de beneficios a la vida humana, ha traído una gran cantidad de beneficios, aunque también han habido algunas desventajas, pero en la mayoría ha traído facilidad a la vida cotidiana del ser humano. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender que el desarrollo de la programación va de la mano con la de la computadora. Por ende, hay una necesidad, hay un apego entre estos dos elementos que tenemos que comprender para poder nosotros captar en sí qué es el elemento básico en nuestra vida, que es la programación, que es ese conjunto de elementos los cuales nos ayudarán a poder ejecutar las instrucciones y las tareas determinadas. Y es donde nosotros abrimos paso al siguiente punto y nosotros nos preguntamos qué podríamos hacer. Entonces, ¿qué valor se le da a la programación dentro de nuestro entorno? Pues bueno, se le tiene que dar un valor sumamente importante, y es que la importancia de la programación es que ha traído una adaptabilidad a las acciones del ser humano en el área en la que se quiera desarrollar. El esfuerzo físico del ser humano se ha visto reducido mucho, y la adaptabilidad para el uso profesional y laboral también. ¿Cómo podemos considerar la adaptabilidad en todas nuestras acciones? Pues bueno, pues en el trabajo, en el ocio, en cualquier parte en la que la queramos tomar, ahí está. También ha traído
pues una facilidad en el movimiento de nosotros, ya que ha traído de que desde nuestra sala, desde nuestro comedor, desde nuestro trabajo, desde donde sea, podemos enviar un documento el cual nos haga a nosotros, nos haga a nosotros la tarea, la cual mandar un documento a millones de kilómetros al otro continente, podemos mandarlo. Y es por eso de que trae ese beneficio. Y la adaptabilidad también para la administración, y es que la efectividad que ha traído la informática por medio de la computadora a las empresas ha sido muy grande y la producción ha crecido. Lógico, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero centrémonos de momento en la importancia de la programación. Y es que sin la programación no existirían herramientas, sin las herramientas no existiría la producción, pues desde el punto de vista de la empresa, y sin la producción no existirían los elementos y el consumo básico que nosotros damos día a día. Pero lógico, tenemos nosotros que ver entonces, adentrarnos un poco qué es entonces lo que no vemos dentro de ese entorno informático que nosotros vemos. Y estos son los lenguajes de programación. ¿Y qué son los lenguajes de programación? Pues bueno, los lenguajes de programación se pueden entender como el lenguaje computadora que nosotros ocupamos para poder transferir nuestras ideas a la computadora. Entonces, básicamente, el medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar es el lenguaje de programación. Pero entonces, ¿qué lenguaje de programación tenemos que tener? Lógicamente, existen muchos lenguajes de programación en la actualidad y ahora mencionaremos 5 de los más utilizados. Una característica muy importante de todo esto es que tiene un alfabeto conjunto muy sumamente grande de caracteres o símbolos que vamos a ocupar para comunicarnos, lo que ya decía con anterioridad. Vamos a ocupar un léxico muy rebuscado con palabras que elaboraremos con el uso del alfabeto que hemos escogido con anterioridad, o sea, el lenguaje de programación. Y la gramática pues tiene que ser el conjunto de lineamientos y reglas las cuales deberemos seguir para poder elaborar oraciones bien redactadas, ojo, esto es bien importante, y entendibles para el lenguaje de programación. Y nos adentraremos entonces cuáles son los 10 elementos más importantes o los 10 lenguajes de programación más importantes dentro de la programación. Empezaremos con Python. Python se caracteriza principalmente por ser un lenguaje de programación el cual tiene un código abierto y tiene una sintaxis muy sencilla y manejable para cualquiera. Luego tenemos Java, muy conocido, y es que muchos saben de su existencia, y este lenguaje de programación es uno de los más conocidos porque su propósito es muy general y variado. Sus funciones son para computadoras y móviles de igual manera. Luego tenemos JavaScript, que es también muy similar al anterior, pero que este no requiere de complicaciones de ningún tipo, ya que el navegador es el que interpreta y lee lo que estamos pidiendo. Luego tenemos CNumeral o CNumeral, que principalmente conocido por ser el lenguaje de programación desarrollado por la compañía de Microsoft, mundialmente reconocida, y su objetivo principal es facilitar a las empresas. Luego tenemos PHP, que es su principal función se caracteriza por brindar una comunicación y un desarrollo seguro entre la web y el servidor. También tiene un código abierto. Entonces, ya entendiendo cuántos, y ojo, que estos son nada más 5 de los principales, podemos hacer un top 10, inclusive top 20 de estos lenguajes de programación. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde se mueven estos lenguajes de programación para que se puedan ocupar? Pues por medio del entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo engloba en general todo lo que nosotros necesitamos para poder ejecutar la programación. Es donde se desarrolla todo. Podemos entender lo que es donde se elaboran los códigos, los algoritmos, las instrucciones, el manejo de las estructuras de control. Aquí es donde se da. El entorno de desarrollo engloba todo eso. Y bueno, pues entendiendo todo eso, podemos concluir en la siguiente manera. Hay muchísimos lenguajes de programación y hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos entendernos con la computadora. Pero lo importante es saber cuál ocupar y cuál nosotros pues empezar a ejecutar
brindándole la importancia necesaria que esta tiene. Muchos solamente vemos lo que es la computadora tal cual, muchos vemos nada más el exterior y qué es lo que las instrucciones van haciendo, pero nadie la verdad se pone a analizar y a pensar un poco en qué es lo que está atrás de todo eso. Y hay muchos códigos y un mundo entero maravilloso, el cual es la programación, que por medio de este se establecen los códigos y todas las instrucciones que necesitamos. Mi nombre es Giovanni López Escobar. Ha sido un gusto y pues que pasen feliz día.